Hola, ¿qué tal? En la sesión de este momento vamos a platicar y a ver acerca de los programas de comunicación. Habíamos estado platicando acerca de cómo se deben de realizar los diagnósticos o bien las encuestas de clima de opinión. ¿Para qué? Para poder determinar qué tan bien estamos en el ambiente laboral, qué tanto nuestros empleados conocen, aceptan y asimilan nuestra cultura organizacional, o bien para medir cuál es la imagen que nosotros tenemos entre nuestros empleados, quiero decir nosotros como empresas. Bien, ¿para qué se hace una encuesta de clima de opinión o para qué se elabora un diagnóstico global? Como ustedes pudieron observar en la sesión pasada, nosotros teníamos por ahí un punto que establecía que nosotros teníamos que, una vez teniendo la información completa, interpretada y graficada, debíamos de llevar esto a una acción real, a capitalizar toda esta información. ¿Para qué? Para que pudiéramos establecer acciones comunicativas que nos permitieran mejorar en los puntos en donde habíamos salido un poquito mal evaluados. Estas acciones comunicativas, en términos de comunicación organizacional, se llaman programas de comunicación. Lo que te quiero decir es que la encuesta de clima de opinión, el diagnóstico global, a mí me sirve para medir una serie de factores. Esta información que yo obtengo debe de ser capitalizada en un programa de comunicación. Si yo solo me quedo en haber aplicado la encuesta, obtener los resultados, interpretarlos y conocerlos, entonces realmente el esfuerzo, el dinero y el tiempo que yo invertí en esta estrategia no me sirve de nada. ¿Por qué? Porque no estoy llevándolo hasta su finalidad, es decir, no estoy capitalizando toda la información. Y este capitalizar se llama programa de comunicación. Como tú puedes observar en tu pantalla, en esta lámina vemos cuáles son los pasos a seguir. ¿Para qué? Para poder establecer y ordenar, implantar un programa de comunicación que a final de cuentas es lo que más nos está interesando. Es decir, no solo nos importa conocer el problema, sino además establecer la solución de ese problema. Y de esta manera poder generar ambientes laborales mucho más sanos y mucho más efectivos, que nos permitan alcanzar nuestros objetivos y por lo tanto convertirnos en organizaciones mucho más exitosas. Los pasos a seguir para elaborar un programa de comunicación son, por un lado, la encuesta de clima de opinión. ¿Por qué hablamos de encuestas de clima de opinión constantemente? Bien, porque yo te dije que en comunicación organizacional la herramienta preferida o la herramienta que más se utiliza es la encuesta de clima de opinión. Esa es la razón, ¿eh? Sin embargo, aquí en lugar de encuesta puedes aplicar o puedes escribir, ¿no?, técnica proyectiva, dependiendo de el cualitativo o cuantitativo. El siguiente paso es la sensibilización, que es en donde nos quedamos y por lo cual decidimos hacer una pequeña pausa. La sensibilización, desde el punto de vista de algunos autores teóricos de la comunicación organizacional, es el paso más importante. Si es el paso que a mí me va a dar, digamos, el cimiento para lo que sigue. Si yo me salto este paso, entonces el programa de comunicación, la estrategia de comunicación y en verdad todo lo que yo haga en cuestión de comunicación organizacional no va a tener ningún sentido, ningún significado y más bien me va a obstaculizar, es decir, es un arma de doble filo. El paso de la sensibilización consiste en lo siguiente. Una vez que yo obtengo la información a través de mis herramientas cualitativas o cuantitativas, necesariamente yo, que soy el dirigente de esa organización, yo que soy el líder o el dueño de la empresa, tengo que sensibilizarme con respecto a los problemas que hayamos encontrado. Si la cabeza de la organización se salta este paso, es muy probable que todo lo demás tenga una severa consecuencia en mi contra, es decir, que yo tenga que pagar un alto costo por no haberlo realizado de la manera más eficiente. Se trata de que yo como líder y como dirigente de la organización, primero, sea consciente de lo que está pasando y segundo, que sí tenga yo una disposición real, concreta, de darle solución a esos problemas en plazos de
corto, mediano y largo. Si yo, que soy el dueño de la organización, no estoy consciente de que sí tengo que hacer cambios, porque normalmente en una encuesta de clima de opinión aparecen elementos negativos que en comunicación organizacional denominamos áreas de oportunidad. ¿Cuáles son nuestras fortalezas y cuáles nuestras áreas de oportunidad? Ahora bien, ¿cómo lo determinamos? Mira, cuando yo aplico la encuesta, saco la gráfica y entonces en esta gráfica se marca que el 60% o más de los encuestados no contestaron la respuesta correcta, automáticamente esa gráfica se convierte en un área de oportunidad para mí, porque estoy hablando de que el 60% de mis empleados no conocen la respuesta correcta y eso es un factor determinante. Sí es un índice elevado. Entonces, 60% o más de empleados que no supieron la respuesta correcta, esa gráfica se convierte en un problema, en un área de oportunidad que debemos de atacar de manera rápida. Bien, cuando yo ya tengo toda esta información, yo dirigente sí debo de tener la disposición para hacer esto y para así solucionarlo y hacer las modificaciones pertinentes. Te voy a contar un caso. Alguna vez, elaborando y realizando un estudio, una encuesta de clima de opinión, en una empresa que tenía, digamos, la mitad de la inversión era privada y la otra mitad era estatal, era del gobierno. En esta empresa, básicamente, a lo que se dedican es una especie de centro de atención telefónica. Entonces, yo llamo por teléfono al número y puedo obtener diversidad de información, desde información turística hasta información médica, pasando por información que esté relacionada con buscar a una persona o reportar un coche robado, o bien una asesoría legal rápida. Todos estos, digamos, servicios tiene esta empresa. En términos generales, la conforman 12 departamentos. El Departamento de Servicio Social, el Departamento de Turismo, el Departamento de Pérdidas, el Departamento de Localizaciones, el Departamento Legal, el Departamento de Ayuda Psicológica, varios. Bien, aplicamos la encuesta. Ellos nos habían dicho que tenían problemas para poder colaborar y trabajar en equipo. Por otro lado, había un problema real de una falta de compromiso por parte de los empleados para su organización. Esa era la hipótesis, sobre esa trabajamos. Se diseñó el cuestionario, se estableció la herramienta que íbamos a utilizar, se aplicaron los cuestionarios, se dedicaron 2 meses completos para esta primera parte. 2 meses porque esta empresa en cuestión tenía aproximadamente 260 empleados. Se decidió, puesto que era un problema importante la falta de compromiso, que se iba a encuestar y entrevistar a cada uno de los empleados. El esfuerzo que se invirtió en esto fue en verdad titánico, porque esta empresa está constituida por 3 turnos. Ellos trabajan las 24 horas del día, los 365 días del año. Se aplicaron las 260 encuestas, se interpretaron, se graficaron. Bien, estábamos en el momento de iniciar la sensibilización. Nosotros habíamos sido invitados a participar en este proyecto por órdenes de la directora general de esta empresa. Entonces, nosotros partíamos de la idea de que realmente esta mujer tenía ya una parte de la sensibilización realizada. Fíjate cómo son las cosas. La verdad es que no, porque cuando nosotros llegamos a la junta, en la que normalmente están y deben de estar presentes tanto el dirigente como los principales ejecutivos o las personas, los elementos que realmente tienen el poder y la capacidad de decisión. Estábamos reunidos y empezamos a presentar los resultados. Se encontró que en uno de los departamentos de esta empresa, la falta de compromiso de las señoritas que trabajaban en este departamento, porque era el Departamento de Servicio Social, no tenían compromiso porque el jefe, que era un hombre de este departamento,
casi no asistía a su trabajo, a su centro laboral. Normalmente delegaba de más. 3, no supervisaba y más bien se dedicaba a marcar los errores constantemente. No tenía ninguna intención de establecer un sistema de reconocimientos para sus empleadas, para su equipo de trabajo. Cuando alguien hacía algo bien, él lo utilizaba para él mismo quedar bien ante su superior directo. Y bueno, era un manejo bastante extraño de liderazgo, que más bien decíamos nosotros, pues esta persona, este supervisor, realmente lo que no tiene es liderazgo. Y esto está ocasionando que en este departamento en concreto hay una falta de compromiso. Así se presentó el diagnóstico, así se presentaron los resultados. Cuando estábamos a punto de iniciar en cuáles eran las propuestas que estábamos planteando para que este problema se solucionara, la directora de la empresa se levantó de su asiento y nos dijo, miren, en verdad que yo les agradezco todo el esfuerzo que están haciendo, solo que sí les quiero decir algo. Esta persona de la que ustedes están hablando es mi brazo derecho, es gente de mi equipo y no voy a hacer absolutamente nada que lo haga quedar mal a él. Por lo tanto, cualquier propuesta que ustedes tengan en este sentido, mejor obvíenla, vamos a pasar a lo que sigue y vamos viendo qué es lo que pasa con el resto de la empresa. En ese momento, lo que nosotros tuvimos que hacer fue cerrar nuestras carpetas, dar las gracias y retirarnos. Porque no tiene ningún sentido que nosotros, quiero decir nosotros como Departamento de Comunicación Organizacional o como Recursos Humanos o como consultoría, permanezcamos e intentemos diseñar toda una estrategia, todo un plan de comunicación. Si la persona que está al frente de esta empresa no está aceptando y más bien está pasándose de largo ante la etapa de la sensibilización. Si esta mujer no estaba lo suficientemente consciente de la responsabilidad que estaba generando al momento de aplicar una encuesta de clima de opinión, la expectativa, y al momento de sí saber cuál era el problema y de no querer establecer y desarrollar el programa de comunicación que atacara este problema, entonces nosotros no teníamos más nada que hacer en ese lugar. Quiero decir que si nosotros como dirigentes, como empresarios, no estamos sensibilizados en esta parte, de verdad sí se los digo, ni caso tiene que elaboremos un programa de comunicación, ni caso tiene que establezcamos la idea, planteemos siquiera la posibilidad de desarrollar un diagnóstico global o por lo tanto una encuesta de clima de opinión. No tiene caso, señores. No tiene caso porque si yo, que soy el líder, no creo en lo que tengo que hacer, de nada me sirve. ¿Para qué? La respuesta es para nada, entonces no hay que hacerlo. Te voy a contar rápidamente otro ejemplo. Fíjate tú que también se solicitó la consultoría en una institución educativa pequeñita, era una institución educativa más bien familiar, en donde participaban el papá, la mamá, los 2 hijos y por supuesto el yerno y la nuera. Realmente era una escuela familiar de nivel primaria. Se pidió que por favor y se hiciera un estudio para valorar qué tanto los padres de familia estaban satisfechos con el servicio y con el índice, con el nivel educativo que manejaban en la escuela. Lo primero que nosotros hicimos fue decir, a ver, aquí lo primero que hay que hacer es aplicar una encuesta de clima de opinión para medir quiénes sí, cuántos sí están satisfechos, cuántos no, cuántos elegirían por un nuevo plan de estudios y cuántos no, cuántos dicen que la maestra fulana de tal está haciendo bien su trabajo y cuántos no. Los dueños de la escuela dijeron, mira, podemos hacer cualquier cosa que tú quieras, pero a los padres de familia no les podemos preguntar nada. Pues entonces no hacemos nada. ¿Cómo quieres tú solucionar un problema sin consultar e involucrar, sin permitirle e incluir al público receptor real, más importante, que participe en este programa? No tiene caso. Entonces, si nosotros vamos manejándonos en estos niveles de, bueno, sí hago o hago como que hago, pero realmente no lo voy a hacer,
Quiero decir, si yo me voy manejando en estos términos de, mira, a mí me importan tanto mis empleados, de verdad, en serio que sí ya entendí que esto de la comunicación organizacional es básico, fundamental para que yo pueda alcanzar mis metas y mis objetivos. Entonces, sí estoy convencido de que tengo que aplicar una encuesta de clima de opinión, nada más que yo te voy a decir a quienes no les vamos a preguntar. Pues no tiene caso, de verdad no tiene caso. ¿Cuál es el sentido? Ninguno. Ninguno, y más bien hay que evitarlo. La recomendación ahí es no lo hagas. Y no lo hagas porque a esos que vas a sacar de la jugada, les vas a mandar un mensaje claro. Y después yo no puedo jugar a si todos estamos incluidos y por favor comprométete, si de entrada yo soy el que te está sacando. Señores, esto es muy importante, por favor. Necesitamos pasar por el periodo de la sensibilización. Si yo, dirigente, no creo en aquello que voy a hacer, si yo, dirigente, de entrada establezco barreras que me van a delimitar hasta dónde puedo yo trabajar y hasta dónde debo yo investigar y hasta dónde la información me va a servir, entonces, más bien, lo que quiero es decir, yo soy y en realidad actuar cualquier otra cosa. Esto a la larga me va a provocar falta de motivación, falta de compromiso, rotación en el personal, falta de credibilidad y, por lo tanto, baja productividad. Recuerda, habíamos dicho, cualquier cosa que yo haga en comunicación organizacional debe de contar con la credibilidad suficiente desde mis empleados. Si yo la pierdo, si no la tengo, pierdo legitimidad. Si eso me pasa, de nada funciona y para nada sirve. El paso de la sensibilización, por lo tanto, y de acuerdo a algunos autores como Gerald Goldhaber, es uno de los más importantes. Siguiente paso, por favor, solución de conflictos. La sensibilización va de la mano con la solución del conflicto. Es decir, a ver, este es el problema que tenemos, señor director. El problema es que la persona o bien los gerentes de producción no tienen la capacidad bien desarrollada de liderazgo. Hay que trabajar sobre ello. La solución del conflicto es cursos de capacitación intensivos para desarrollar esta habilidad. Una vez que se hayan aplicado y que se hayan elaborado los cursos de capacitación, se tendrá que volver a hacer una encuesta de clima de opinión, nada más en estos departamentos, ahora sí, porque el problema se detectó aquí. Una vez que se haya hecho eso, y si el problema ya se arregló, perfecto, estamos del otro lado. Si no, habrá que ver de una manera mucho más a fondo cuál es el origen del problema. Porque probablemente lo que está sucediendo es que mi sistema de selección de personal no está siendo lo suficientemente eficiente y entonces estoy contratando o estoy colocando en las supervisiones de producción a gente que realmente no está cubriendo con mi perfil. Y entonces lo que hay que hacer es corregir primero el perfil. Sin embargo, bien, ya tenemos el conflicto y ya tenemos la solución del mismo. Hay que hacerlo, hay que llevarlo a cabo, hay que establecerlo, hay que practicarlo. No se pueden quedar este tipo de estudios en el cajón del escritorio o en el archivo. Por favor, si los vamos a hacer, hay que llegar hasta el final. Yo tenía un maestro que me decía siempre, en comunicación organizacional necesitas básicamente 3 cosas. Hacerlo bien, hacerlo a la primera y estar dispuesta a dar todo de ti. Si yo no lo voy a hacer bien a la primera, mejor no lo hago. Así de fuerte, así de fuerte. Porque en la comunicación organizacional estamos trabajando con individuos. En la comunicación organizacional, si todo me sale bien, puedo yo alcanzar mis metas y mis objetivos. Si me sale mal, si en algo me equivoco, el factor humano va a ser el primer afectado, porque ese es objeto de estudio. Si yo lo arriesgo, el precio que puedo pagar es altísimo. Entonces, solución de conflictos. Ahora bien, estrategias. Las estrategias, señores, son un conjunto de actividades que están enfocadas hacia un mismo objetivo. Estas actividades deben de estar interrelacionadas.
¿Qué quiero decir con interrelacionadas? Que deben de tener un porqué, que debe de estar enlazado con la siguiente actividad. Es muy común que actualmente en las organizaciones se plantee la posibilidad de desarrollar estrategias, actividades aisladas. Cuando yo hago esto, corro el peligro de perderme en el camino y convertirme en una empresa que se dedica precisamente a esto, a realizar actividades sin un porqué. Si yo no tengo, te recordarás en el proceso de la comunicación, el objetivo del emisor, establezco el mensaje y el canal adecuado porque sé exactamente cuáles son las condiciones y con qué efectos voy a enviar este mensaje. Pasa lo mismo en la comunicación organizacional. Si yo no tomo en cuenta el para qué lo voy a hacer, cómo lo voy a hacer, a través de qué pasos y procedimientos y con qué efectos, cuál es el efecto que yo quiero alcanzar con esta actividad, entonces estoy aventando balazos al aire y puede ser que alguno de ellos de repente le dé al blanco. ¡Qué bueno! Pero, señores, en comunicación organizacional tenemos todas las herramientas para no estar tentando a la suerte, ni estar, digamos, expuestos a ver qué pasa. ¿Sí? Entonces, si yo tengo todo el conocimiento y las herramientas, hay que aplicarlas de la manera más eficiente. ¿Para qué? Para que mis estrategias sean eso, una estrategia que me permita llegar a un punto en concreto y en específico. Bien, vamos apenas introduciéndonos en el programa de comunicación. Antes de continuar, te voy a pedir que por favor realices la siguiente dinámica. Vas a encontrar en tu pantalla una lista de digamos, situaciones, problemas o bien hipótesis que yo puedo llegar a tener antes de aplicar una encuesta de clima de opinión. Para cada una de estas frases o de estos problemas, quiero que por favor establezcas una opción de pregunta indirecta con respuestas cerradas para elaborar una encuesta de clima de opinión. Te voy a pedir por favor que lo hagas como entrenamiento para que el día de mañana que tú tengas que dirigir un diseño de cuestionario para tu empresa o bien para cuando contrates a una consultoría que lo diseñe, sepas bien a bien cómo es que se deben de establecer las preguntas y cuál es la manera más eficiente de elaborarlas. Por favor, realiza la dinámica y en un momento continuamos. Bien, una vez realizada la dinámica, es importante que nosotros tomemos en cuenta lo siguiente. Esto de aprender a elaborar las preguntas de una manera indirecta es cuestión de ensayo y error. A lo mejor al principio nos va a costar un poco de trabajo, pero con la práctica lo vamos a poder desarrollar de una manera mucho más fácil. Puedes continuar con este aprendizaje de manera constante a través de aplicarlo, por ejemplo, con tu familia, con tus amigos, con tus hijos. ¿De qué otra manera puedo yo preguntar o hacer la pregunta directa de cómo te fue hoy en la escuela? ¿De qué manera le puedo yo preguntar a mi esposa si necesita algo del supermercado? Son maneras realmente muy cotidianas en las que nosotros podemos aprender a establecer preguntas indirectas. Les recomiendo de verdad que lo hagan y también de una manera importante les quiero pedir, les quiero comentar que
podemos hacer uso del tutorial para que ustedes se acerquen a mí y me establezcan o me planteen preguntas, obstáculos con los que se encuentren, alguna recomendación o bien comentario que quieran hacer y que podemos aprovechar este espacio para que para llevarlo a cabo y sobre todo solucionar sus preguntas. Recuerden por favor que esa es parte de nuestro trabajo, que ustedes se queden perfectamente claros en cada uno de los temas que estamos tratando. Bien, entonces vamos a continuar por favor con los programas de comunicación. Hablábamos acerca de las estrategias. Las estrategias todas deben de tener una interrelación. Cada una de las actividades debe de tener un objetivo claro que busque alcanzar el objetivo general. Si yo soy una empresa que por un lado de repente a mí se me ocurre tener un programa de reconocimientos y por el otro lado, así muy aisladamente se me ocurre, ¿por qué no hacer un concurso de ventas? Y después, después de unos meses se me ocurre que ¿por qué no puedo tener una campaña interna que me fomente el valor de la puntualidad? Y así me voy. Y voy teniendo actividades aisladas. Al final, a lo mejor es probable, poco probable, que yo alcance el objetivo de tener y establecer un compromiso mayor y una fortaleza en el sentido de pertenencia entre mis empleados. Sería mucho más fácil y más conveniente y más efectivo que yo partiera de este objetivo de elevar el sentido de pertenencia entre mis empleados y sobre esto diseñar una serie de estrategias. Solo que, señores, antes de llegar a la estrategia, yo previo debo de tener un estudio, una encuesta de clima de opinión que me permita saber en dónde estoy fallando, cuáles son mis áreas de oportunidad y por qué esos empleados no están pudiendo desarrollar su sentido de pertenencia como a todos nos gustaría. Quiero decir que fíjate cómo la estrategia se desarrolla después de una serie de 5 pasos previos. Quiero decir, si tú ya tienes una empresa, chica, mediana, grande, como sea, y te has dedicado a desarrollar actividades de esta naturaleza, es momento de que te detengas. A veces hay que dar un paso o dos hacia atrás. ¿Para qué? Para poderme impulsar y brincar más lejos. Es momento de que te detengas y de que recapacites y replantes primero cuál es el objetivo, cuál es el problema, hacer el estudio, investigar si en verdad eso que yo estoy diciendo es así. ¿Por qué está pasando? ¿En cuántos de mis empleados? Y hasta después podremos pensar en una nueva estrategia. Lo que es muy común en las empresas actualmente y sobre todo en empresas pequeñas y aquí en nuestro continente, en Latinoamérica, es que a los empresarios les encanta, ¿no? En este boom de los medios de comunicación internos y externos, empezar a enfocarse, invertir y sacar medios de comunicación al por mayor. Y a mí me gustaría, por favor, que revisaras tu lista de pasos a seguir y que te dieras cuenta en qué número se encuentra la selección de medios de comunicación. Es el número 7. El 6 y el 7, es decir, el presupuesto y la selección de medios, están sumamente ligados. Digo, los separamos así porque había que ponerlos, ¿no? Uno después del otro. Pero yo soy de la idea de que básicamente van tomados de la mano. Sin embargo, esto es producto de 6 pasos previos. Y lo que normalmente pasa en las empresas es que llega alguien de comunicación, contratan a una nueva asistente en comunicación o a una nueva chica en recursos humanos y ¿qué vamos a hacer? Fíjate tú que lo que queremos es que tú nos ayudes a elaborar nuestra revista interna. ¿Así? ¿Así? ¿Por qué? Pues porque el de enfrente tiene una. ¿Por qué? Pues porque yo el otro día fui a una empresa que es de la competencia y tenía una muy bonita. ¿Por qué? Pues porque todo el mundo tiene revistas internas, ¿que no?
¿Qué no cuando yo voy desarrollando, formando mi empresa? Puedo empezar desde mi periódico mural o mi tablero de avisos y después irme a un boletín pequeñito y después voy aprovechando, ¿verdad?, las juntas de los lunes y después voy a entregarles un video de inducción a mis empleados. Y yo digo, sí, qué bueno, eso está muy bien. Qué maravilloso que tengamos la creatividad y sobre todo la intención para elaborar y desarrollar medios de comunicación. Solo que estos deben de responder a una estrategia clara, con un objetivo específico y para solucionar problemas o bien prever problemas que se hayan detectado a través de las encuestas de clima de opinión. Si yo lo hago al revés, entonces corro el riesgo de equivocarme con mucha mayor facilidad. Porque ese medio de comunicación va a estar muy bien diseñado, va a ser sumamente llamativo, en verdad me va a quedar con una excelente calidad. Sí, bueno, pero nada de eso a mí me garantiza que sea, 1, lo que necesitan mis empleados, y 2, lo que les interesa, y 3, cómo les interesa. Entonces, date cuenta cómo es muy fácil que en la comunicación organizacional los recursos se desvíen y los recursos se pierdan. Y entonces nos convertimos en una organización que a nivel comunicación es únicamente práctica, no táctica. Es decir, práctica, una empresa práctica a nivel de comunicación organizacional es aquella empresa que se dedica únicamente a tener estas actividades aisladas, sin un rumbo fijo y sin un objetivo en específico. Estas empresas lo que van haciendo es que van gastando mucho dinero, mucho tiempo y mucho esfuerzo, que además no pueden capitalizar al final, es decir, se convierten en empresas en donde a nivel comunicación gastan, no invierten. Y eso es un problema porque a lo mejor esos recursos los pudimos haber capitalizado mucho mejor. Esos recursos pudimos haberlos convertido en algo que a mí me redituara en mayor lealtad hacia la empresa, en mayor sentido de pertenencia, en mayor reconocimiento, en mayor motivación, en mayor productividad, en menor rotación de personal. ¿Te das cuenta? Por eso es importante que nosotros siempre sigamos de una manera metodológica y de alguna manera, digamos, clara, ¿sí?, paso a paso, cómo se debe de hacer la comunicación organizacional, porque en el entusiasmo y en la pasión por hacer las cosas se nos puede ir el control y podemos más bien salir perjudicados, en el sentido de que esa campaña interna que yo diseñé, que me costó dinero, a final de cuentas no la pude capitalizar. Entonces me convierto en una empresa práctica. Lo mejor es estar siempre, o por lo menos la mayor parte del tiempo posible, como una empresa a nivel comunicación organizacional táctica, en donde hay una estrategia de fondo que me avala y me soporta cualquier actividad que yo realice, en donde hay un objetivo claro, en donde tenemos un conflicto en concreto que solucionar, o bien en donde hay una situación que yo quiero prever. De esta manera, el gasto que yo hago es una inversión que me va a redituar en un sinfín de beneficios, tanto para mi organización como para el empleado. Estas empresas que de repente van, ¿no?, todo el tiempo diciendo, ahora vamos a tener un concurso de ventas, y ahora vamos a tener el concurso de la mejor secretaria del año, y ahora vamos a tener el concurso del empleado del mes, sin tener una visión clara de para qué lo están haciendo. Solo están perdiendo recursos, dinero y tiempo. Si yo me baso en una encuesta de clima de opinión o bien en un diagnóstico global, es mucho mejor porque cada actividad que yo desempeñe estará enfocada y debe estar enfocada hacia esa hipótesis, problema o situación que yo quiero prevenir, controlar o bien solucionar. Siguiente, señores. A ver, el presupuesto. Mira, actualmente hay una gran variedad
de medios de comunicación internos y externos, sobre los cuales yo me puedo apoyar. Estos medios de comunicación van desde los más económicos hasta los más sofisticados, pasando por los más caros. Opciones hoy tenemos en verdad una lista de no menos de 15 o 20 o más, ¿sí? La pregunta primordial aquí es, antes de yo seleccionar los medios de comunicación, es cuánto presupuesto estoy dispuesto a dirigir, a enfocar, a destinar para el desarrollo, la implantación y la ejecución de ese medio de comunicación. Porque a veces sucede que nosotros, otra vez muy entusiasmados, elegimos campaña en televisión, campaña en radio, además una publicación interna de 24 páginas a 4 colores, selección de color, pastas esmaltadas, papel fino, cuché de 150 gramos, mate, ¿sí? Y resulta ser que el presupuesto que yo tengo no me da para todo eso. Entonces, ¿qué hice? Ya perdí tiempo. ¿Tiempo de qué manera? Ya hice trabajar a unos que seguro que me van a costar, ¿no? En caso de que sea una consultoría o una agencia de publicidad. Ya me tardé más tiempo y entonces la gente, mis empleados, empiezan a decir, ¿qué pasó con la solución de los conflictos? ¿Qué pasó con las modificaciones que habíamos propuesto? ¿Qué pasó con el estudio de clima de opinión? Seguro que ya se quedó archivado en el olvido. Voy perdiendo tiempo y también voy perdiendo la posibilidad de que esto sea fresco. Mientras más fresco y mientras más dinámico y mientras más constantemente esté yo buscando cambiar, romper paradigmas, modificarme, transformarme y convertirme en una empresa de éxito, mientras más rápido suceda esto, mientras más dinámico sea yo, así de esa manera voy a proyectar la imagen entre mis empleados. Entonces yo, antes de decir, a ver, es este y este y este medio de comunicación, debo de estar consciente de cuál es el presupuesto con el que cuento, hasta dónde puedo destinar qué recursos. Lo otro, señores, es, vuelvo a lo mismo, perder el tiempo. Lo otro es esforzarme en vano. Lo otro es desmotivarme, porque imagínate que, a ver, en la empresa familiar siempre hay uno que es muy creativo o muchos que son creativos. Y entonces resulta que ya hicimos nuestro estudio, ya supimos más o menos cuáles son los problemas y nos sentamos un día en la mesa de la cocina y decimos, a ver, ideas, lluvia de ideas, ¿sí? Vamos a ver qué medios de comunicación se nos ocurren para solucionar o bien prevenir este problema que detectamos. Y a ver, fulanito, y de verdad que, bueno, el hijo menor es creativo. ¿Qué te puedo yo decir? Y se le ocurren unas cosas y además es tanto el entusiasmo y además es el vendedor de la familia. Y entonces nos vende la idea de una forma que, bueno, todos quedamos impactados, verdaderamente contentos y satisfechos solo de imaginarnos este medio de comunicación. Porque fíjate que el medio de comunicación no solo son los impresos que conocemos, los medios de comunicación no solo son electrónicos, los medios de comunicación pueden estar conformados de una serie de actividades como que cursos de capacitación, como que programas de incentivo, como que convenciones, como que concursos. Todos esos son medios de comunicación. Entonces, el hijo menor, bueno, acaba de hacer un diseño, acaba de plantearnos una idea de concurso para elevar las ventas en el segundo semestre del año. No, ni te quiero contar, ¿eh? ¡Qué bárbaro, de veras! Sí, bueno, como idea es maravillosa, pero ¿qué tan factible es? ¿Qué tanto presupuesto tienes para hacer esta inversión? ¿Estás dispuesto a todo? Perfecto, muy bien. Si no, mira, mejor, antes de echar a volar la imaginación, vamos viendo cuánto tenemos y sobre eso trabajamos. Porque, señores, en comunicación organizacional es muy común que las empresas vayan desgastando al personal que se dedica y que está enfocado a esta área. Y es muy fácil pedir y pedir y pedir y pedir y al final del día no hacer nada.
y al final del día parar los proyectos y al final del día archivar los proyectos, las estrategias y los documentos. Y eso va desgastando a mi equipo de trabajo. Y eso va en detrimento de ¿qué? De mi efectividad, porque la siguiente vez que yo pida algo, van a estar tan desgastados y tan cansados y van a haber perdido la credibilidad en la empresa y en mí, que a lo mejor no van a dar su 110%, no van a dar ni siquiera el 80%, lo van a hacer así. ¿Por qué? Porque saben que normalmente no se hacen las cosas. Entonces, el precio que yo termino pagando es altísimo. Por favor, antes de que yo elija tal o cual medio de comunicación, necesariamente debo de tener muy en cuenta cuáles son los recursos que puedo yo destinar para este rubro. Y ojalá que desde un principio, si es que apenas estás pensando en abrir tu propio negocio, y ojalá que a partir de este momento, si es que ya tienes tu empresa armada, sí tengas la conciencia de que comunicación organizacional debe de tener un presupuesto. Y no se trata de que vayamos quitándole, ¿sí?, a los demás presupuestos. Debe de tener su propio presupuesto, porque señores, esto es lo que a mí me va a dar cosas que no puedo medir de manera tangible y práctica y que sin embargo sí me permiten como organización alcanzar mis objetivos. Y esto es motivación, y esto es lealtad, y esto es sentido de pertenencia, y esto es compromiso, y esto es tolerancia, y estos son valores, y esto es difusión de mi cultura organizacional, y esto es colaboración, y esto es trabajo en equipo, y esto es sinergia, y esto es una serie de cosas. Entonces, por favor, procuren, traten de sí destinarle un presupuesto a comunicación organizacional, por un lado, y por el otro, también procuren que las personas que estén al frente o que sean las responsables de diseñar y desarrollar este tipo de estrategias sean personas que tengan las habilidades necesarias. ¿Qué quiero decir? Hasta hace 20 años era muy común que en las empresas, chicas, grandes, medianas, transnacionales, microempresas, los departamentos encargados o las personas, los individuos encargados de desarrollar la comunicación organizacional no tenían nada que ver con estas habilidades. Quiero decir, eran ingenieros, eran administradores, eran psicólogos, eran, me explico. Y estas personas, por formación, puede ser que no tengan las habilidades, digamos, o suficientemente desarrolladas o la totalidad de ellas. Entonces, sí busquen, por favor, tener al frente de este tipo de acciones comunicativas a gente, a personas, a individuos, a elementos que sí puedan contar y que sí tengan desarrolladas estas capacidades. Estoy hablando de comunicólogos, de preferencia comunicólogos que sepan cuál es el proceso de comunicación, a qué se refiere, en qué interviene, cuál es su utilidad, por qué es importante, cada una de sus partes, desde todos los enfoques. Esa sería mi principal recomendación. Vamos, por favor, a hacer una pausa y en un momento continuamos. Para continuar hablando acerca de lo importante que es que yo tenga perfectamente claro cuál es mi presupuesto, cuál es la estrategia que voy a seguir, a llevar, a desarrollar y de la misma manera cuál es el objetivo que yo quiero buscar, quisiera yo platicarte el siguiente caso que me va a permitir ilustrarlo de una manera más amplia. Una empresa transnacional dedicada a la elaboración de productos lácteos, básicamente para bebés, tiene, digamos, la siguiente actividad cada año. Ellos van realizando su fiesta de fin de año, involucrando de manera importante a la familia del empleado, porque ellos saben que este es un público interno importante, fundamental en su desarrollo. Cada año lo que ellos hacen es que rentan o cierran por todo un día un centro de diversiones, un parque de diversiones muy grande. Invitan al empleado junto con su familia. Van teniendo todo un desarrollo de logística tan sofisticado que va más o menos así. Yo invito al empleado y además le mando
una invitación a la familia. Establezco el día, rento el lugar. Les voy a avisar que es el día del evento, el día que ellos pueden participar de este convivio, de este festejo de fin de año, a lo largo y ancho de nuestra localidad, de la ciudad o bien del lugar en donde está la empresa X. Va a haber camiones que salgan cada 2 horas de este punto en concreto y estratégicamente planeado hacia el centro de diversiones, el parque de diversiones. Estos mismos camiones son los que los van a regresar a ese mismo punto al final del día. Cuando ellos lleguen al parque de diversiones, mis empleados van a tener algunos reconocimientos, detalles, básicamente, tanto para ellos como para sus hijos. Todos los ejecutivos de la empresa vamos a estar ahí dándoles la bienvenida. Les vamos a dar la mano, vamos a saludar a la señora, le vamos a decir que qué bueno que esté ahí. Ellos van a poder acceder al centro, al parque de diversiones. Durante todo el día, absolutamente todo lo que ellos hagan ahí adentro va a ser gratis, pagado por la empresa. Ellos pueden hacer uso de los juegos mecánicos, pueden hacer uso de las instalaciones, pueden jugar, pueden correr, pueden hacer lo que mejor prefieran. Va a llegar la hora de la comida, en donde los vamos a concentrar en un área específica del parque de diversiones. A lo largo de la comida y durante la misma, el presidente de la empresa va a decir unas palabras que van a estar enfocadas básicamente a agradecer el apoyo de la familia del empleado en el alcance de las metas para nosotros como organización durante este periodo. Bien, después de la comida va a haber rifas. Cada una de las señoras, de las esposas, de las novias, de las hermanas de mis empleados van a tener acceso a una rifa. ¿Una rifa de qué? Electrodomésticos, a lo mejor si estoy, y de plano fue un muy buen año para mí, un viajecito a lo mejor a la playa para 2 personas con todos los gastos pagados, qué sé yo, una rifa. Bien, va a terminar la comida, la rifa, y ellos si gustan pueden continuar en el parque de diversiones. Los que no pueden pasar a retirarse, para eso van a estar los camiones. Al final y cada vez que una familia salga de las instalaciones del parque de diversiones, se le va a entregar una bolsa con productos de la organización, de la empresa. Se acabó el convivio y el festejo del fin de año. Todo esto evidentemente cuesta dinero y mucho, sobre todo para una empresa así de grande. Sin embargo, ¿qué crees tú que esté pasando tras bambalinas? Mira, tras bambalinas primero, la empresa tiene un objetivo en concreto. Un objetivo que va enfocado ¿a qué? A fortalecer el sentido de pertenencia de la familia de los empleados. Para que yo pueda lograr este objetivo, necesariamente tengo que desarrollar actividades que conforman una estrategia. Y cada actividad que yo llevo a cabo en y durante el festejo del fin de año va y está acompañada de un mensaje implícito o bien explícito que a mí me permite establecerle de manera muy clara a este público interno que me importa, que me interesa, que para mí es pieza fundamental, que juega un papel realmente trascendental en el desarrollo de nuestra empresa, que lo valoramos, lo reconocemos, que así lo sabemos y que por eso estamos ahí agradeciéndoselo. Cada actividad, desde la llegada y la bienvenida del ejecutivo, pasando por los momentos que va a estar jugando o que va a estar divirtiéndose en los juegos mecánicos, hasta la rifa y la despedida, todo eso está avalado y respaldado por una estrategia y por un objetivo claro. Evidentemente, el presupuesto que se tiene que destinar a esto es altísimo. Estamos hablando de una empresa transnacional, por supuesto. Lo mismo se puede hacer en una empresa pequeñita, en una empresa familiar, en donde tengamos 2, 5 o 20 empleados. Se puede hacer de la misma manera, a escala. No importa el lugar ni la actividad en concreto. Lo que te quiero decir es, tienes que tomar en cuenta el objetivo que sí tiene cada una de estas actividades. Ahora bien,
Hablemos, por favor, de medios de comunicación. Los medios de comunicación actualmente en comunicación organizacional no necesariamente son los electrónicos, ni los tecnológicos, ni los masivos. Los medios de comunicación internos tienen más que ver con ser lo suficientemente creativo como para aprender y encontrar aquel canal que a mí me permita enviar de una manera más eficiente mi mensaje. Te voy a pedir, por favor, que pasemos a la siguiente lámina. ¿Qué tenemos ahí? Publicaciones internas, periódicos murales, carteles, volantes, folletería, videos de inducción, programas de sugerencias y programas Yo Opino. Ok, los primeros 5 son los típicos. Los primeros 5 son los usados y utilizados hasta el cansancio. Que sean muy utilizados no quiere decir que no funcionen. La siguiente sesión vamos a ver cuáles son las características que deben de tener estos 5 más utilizados para que se conviertan en medios de comunicación eficientes y efectivos. Bien, esos por ahorita los vamos a dejar de lado. Quiero, por favor, que hablemos de los siguientes 3 que tienes tú en esta pantalla y, por favor, en la siguiente lámina tienes muchos más. Estos medios de comunicación son, digamos, los innovadores actualmente en la comunicación organizacional interna, por favor. Estamos hablando de los públicos internos. Y si tú te das cuenta, tengo un programa de integración de la familia. Tengo además un programa de reconocimientos. Además, tengo estímulos para actividades culturales, sociales y deportivas. Date cuenta cómo los medios de comunicación, el concepto de medio de comunicación interno se ha ido abriendo y ha ido abarcando otros aspectos también importantes que tienen más que ver con actividades y estrategias en concreto que con medios de comunicación como tradicionalmente los conocemos. Este tipo de actividades me va a permitir desarrollar y establecer, enviar mensajes que muchas veces son más efectivos que si yo únicamente lo publicara en mi publicación, en mi revista interna. O bien si yo solo me aboco a desarrollar un video de inducción perfectamente bien hecho, estilo Francis Ford Coppola. Un programa de inclusión de la familia, como este que yo te acabo de comentar, de esta empresa. O bien una estrategia, un estímulo de actividades sociales, culturales y deportivas. Mira, una empresa que se dedica a la venta y fabricación de muebles, que tiene aproximadamente 15 empleados. 15 empleados en donde evidentemente está incluida la fuerza de ventas, mis vendedores, los vendedores de piso. Actualmente tienen en la ciudad X como 4 tiendas nada más. 4 tiendas que están ubicadas en los puntos estratégicos de la ciudad. Son aproximadamente 15 personas, ya contando, fíjate, a los dueños, que son 3, es una empresa familiar. Ellos son franceses. Son más o menos como el departamento, como 5 personas del departamento administrativo, entre administrativo, operativo y logístico, los que se encargan de que en verdad la producción vaya como debe de ser, se encargan de establecer las rutas de los camiones que van a repartir, las mudanzas, etcétera. Y además los vendedores, evidentemente integrando ya ahí al director comercial, que es la persona que los atiende, los superficia, los capacita y los ve. Bien. Son 15. Ahí podemos desarrollar una especie de medio de comunicación que tenga que ver con estimular las actividades deportivas, sociales y culturales. ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Por qué no organizamos un torneo de 2 semanas? No necesitas más. 2 semanas, es decir, 2 sesiones de boliche, de bolos. Los vamos a dividir por equipos. 3 equipos de 5 personas. Evidentemente tienen que estar involucrados prácticamente todos los departamentos, tanto logística como administrativo, como los mismos dueños, como los vendedores. Uno de cada uno de estos departamentos. Vamos a organizar un torneo. Nos vamos a ir todos el jueves por la noche, a las 8 de la noche,
cerrando una hora antes la tienda, que en verdad no creo que pase nada entre semana, ¿sí? Nos vamos a ir a jugar a los bolos. El que gane se va a hacer acreedor a una comida invitada por los dueños de la empresa. Este es un medio de comunicación que atrás puede estar respaldado por toda una estrategia y todo una situación, una intención, un objetivo. ¿De qué? De fomentar el trabajo en equipo, de fomentar la colaboración, de elevar la comunicación interpersonal entre los empleados de mi empresa. Son 15. Este es un medio de comunicación novedoso, un medio de comunicación que no necesariamente me implica ir con el impresor, establecer un contacto con un diseñador y desarrollar quién sabe qué cosas. Este tipo de medios de comunicación son los innovadores hoy, porque hoy las empresas saben que mientras más le apuesten a su comunicación institucional y más le apuesten a desarrollar su cultura organizacional, difundirla y defenderla, va a ser más fácil y más, digamos, rápido que yo pueda alcanzar mis objetivos. Y no estoy hablando ni de elaborar el típico cartel, ni de establecer el típico periódico mural o tablero de avisos. Estoy hablando de un medio de comunicación que me va a llevar 2 semanas, específicamente 2 días, en donde la gente va a estar muy contenta, se van a integrar, van a aprender y yo voy a estar constantemente, yo dueño, constantemente enviando el mensaje de colaboración, trabajo en equipo, comunicación, confianza. Ese tipo de medios de comunicación son los que hoy se utilizan. Ok, entonces ahí tenemos la actividad deportiva. Claro, si es una empresa más grande, puedo hablar de un torneo de fútbol, ¿por qué no? Si estoy hablando de una empresa que apenas empieza, que está por consolidarse, que está arrancando, ¿sí? Y que solo tiene a 2 individuos trabajando en ella, también se puede hacer, ¿por qué no? El mismo boliche, ¿te gusta el boliche? Vamos al boliche, te invito. Y te voy a enseñar cómo, cuando nosotros nos unimos, podemos participar y competir con los de la mesa de al lado que a lo mejor ni siquiera conocemos. Y date cuenta como si tú y yo estamos en el mismo canal y nos concebimos como parte del mismo lado del equipo, es decir, como jugadores del mismo lado y no como enemigos, podemos ganar. Te lo voy a demostrar. Mira, ven, vamos a jugar a los bolos. ¿Por qué no? Hay una gran cantidad de actividades, de medios de comunicación internos que hoy podemos utilizar. Hablemos de las actividades culturales, por favor. Las actividades culturales son básicamente o están enfocadas ¿a qué? A motivar a mi empleado. ¿En qué sentido? ¿Se acuerdan de la pirámide de Maslow? Habíamos dicho que una vez satisfechas ciertos niveles de necesidades, la última era la autorrealización. Para que yo alcance el nivel de autorrealización, visto desde el enfoque de la teoría de los sistemas sociales, que lo recordarán, establece que la autorrealización tiene que ver también con el desarrollo, no solo profesional, sino también intelectual y cultural del individuo. Cuando yo establezco un medio de comunicación, una estrategia que me permita difundir y fortalecer esta parte de las actividades culturales, lo que estoy haciendo es que estoy ayudándole a mi empleado a alcanzar la parte de la autorrealización. Un empleado autorrealizado es un empleado mucho más contento, más motivado y más comprometido. Lo volvemos a repetir. Bien, entonces, cuando yo logro darle a mi empleado algún elemento que le ayude a él a elevar su nivel cultural, estoy entonces haciendo y practicando uno de estos medios de comunicación, que pueden ser que, a ver, tengo 5 empleados. De esos 5, 3 tienen hijos. Y de esos 3 que tienen hijos, prácticamente el 100% oscilan entre los 3 y los 7 años. Bien, ¿por qué no se te ocurre llevarles a las instalaciones de tu empresa una mini feria de libro, en donde ellas puedan revisar bibliografía o bien llevar a sus hijos y que los hijos elijan y que los hijos revisen los libros y que los hijos jueguen? Estoy haciendo un medio de comunicación de una actividad y esta tiene como principal objetivo que elevar el nivel cultural de mis empleados y
por el otro lado, integrar a la familia de mi empleado a el sentido de pertenencia de mi organización. Lo que te quiero decir con esto es, los medios de comunicación, lejos de lo que la mayoría de nosotros podemos llegar a pensar, no solo son las revistas internas, los carteles, los volantes, la publicidad en televisión y nuestras participaciones en radio y los anuncios estos enormes que vemos en las calles de nuestras ciudades. Los medios de comunicación van más allá. Hoy están rompiendo fronteras. Hoy tienen otro significado y otro concepto. Hoy son más bien actividades que me permiten ser y funcionar como canal. ¿Para qué? Para enviar mis mensajes. Los mensajes que yo quiero, ¿hacia qué? Hacia mis públicos internos. De eso se trata actualmente la comunicación organizacional, de buscar con creatividad y basándonos en estrategias claras, qué es lo que queremos encontrar y qué es lo que debemos de reforzar y de qué manera creativa y evidentemente no tan costosa puedo yo realizar cada uno de estos medios de comunicación. Bien, hasta aquí lo vamos a dejar en esta sesión. Espero que en verdad esto les esté sirviendo. Les voy a pedir que por favor hoy, antes de que bajen y apaguen su computadora, sí se queden pensando y reflexionen en qué otros medios de comunicación, qué otras actividades reales, prácticas y tangibles puedes desarrollar hoy tú, se te ocurre que puedas implantar. ¿Para qué? Para poder empezar desde hoy a mandar estos mensajes de comunicación, estos mensajes que necesitas y que no necesariamente tienen que ver con los típicos medios de comunicación internos que se conocen. Muchas gracias.